Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y específicamente vamos a hablar de operaciones entre funciones. Esto es supremamente importante porque aquí lo que vamos a demostrar es que el conjunto de las funciones es un conjunto cerrado. Entonces, vamos a tener en cuenta unas definiciones específicas de teoría de conjuntos. ¿Cómo se define la intersección entre dos conjuntos? La intersección de dos conjuntos se define como los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Así se define la intersección de dos conjuntos. ¿Cómo se define la suma de dos conjuntos? Asumiendo obviamente que esta operación está definida, entonces asumámoslo obviamente A, B como subconjunto de los números reales, para que tengamos esto claro. Entonces A más B se define como los X más Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. De manera análoga definimos el producto entre dos conjuntos como los X por Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. Y por último, el cociente entre dos conjuntos. Aquí hay que tener en cuenta que aquí no debe estar el 0, es la única restricción que tenemos. El cociente entre dos conjuntos se define como los X partido Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. Es bueno que antes de continuar con este video tengan muy presente estas operaciones. No voy a colocar unión ni nada, pues porque no nos interesa para el video. Lo único que necesitamos es saber la definición de esos conjuntos. Ya teniendo estos conjuntos, subconjunto de los reales, donde las operaciones están perfectamente definidas, vamos a definir dos cositas. Vamos a definir operaciones entre funciones. ¿Listo? Entonces vamos a definir sea f, una función que va de A en A' con A, A', subconjunto de R, y una función G que va de B en B', donde B y B' son subconjuntos de los números reales. Entonces, tenemos que partir del hecho de que f y g son funciones. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y otra cosita adicional, vamos a suponer que la intersección entre A y B es no vacía. Es decir, que entre estos dos debe existir al menos un elemento común. Entonces aquí tenemos las hipótesis. Que f y g sean funciones. Que estos conjuntos sean subconjuntos de los números reales y que la intersección entre ellos sea diferente o así. Entonces, vamos a definir una función f más g, vamos a definir la suma, que iría desde la intersección de los dos dominios hasta la suma de los dos conjuntos, como los definimos previamente. Vamos a definir la resta como, de nuevo, el dominio va a ser la intersección de los dos conjuntos y el conjunto de llegada va a ser la resta de los dos conjuntos, que se define de manera similar a como se definió la suma. El producto entre las dos funciones se va a definir de A intersectado B, nuevamente, el producto de los conjuntos. Y finalmente el cociente se va a definir como A intersectado B, aquí es A', B', A', B', A', B'. Listo. Tengamos en cuenta que los conjuntos de llegada son las primas. Y aquí el cociente sería A' dividido B', pero quitándole el C, en el caso que lo haga. Aquí ya tenemos pues claramente definidos estas operaciones. Aún no sabemos si estas operaciones que acabamos de mostrar están bien definidas. Entonces, para probar la buena definición de estos cuatro conceptos, vamos a llamar a este, para referirnos ahora, primero, segundo, tercero y cuarto. Tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta propiedad. Vamos a probar que todas esas propiedades están bien definidas
no sin antes tener una aclaración adicional. Se define f más g evaluado en x como la suma de las funciones. De manera análoga, f menos g de x lo definimos como f de x menos g de x. Bien, aquí ya tenemos definida la suma y la resta. De manera análoga al producto lo definimos como f g de x, se define como f de x multiplicado por g de x con los dominios y recorridos tal cual mencioné hace un momento. Y finalmente el cociente f partido x, f partido g de x se define como f de x dividido g de x, teniendo en cuenta obviamente que este cociente, para valores de acá, xg de x no debe valer 0. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Ya teniendo esto, vamos a probar que las 4 operaciones que acabamos de definir están bien definidas. Entonces empezamos de la forma más sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un x que pertenece a la intersección. O sea, un x que pertenece a la intersección. Recordemos que en todas las funciones que acabamos de definir, la intersección en todos es el dominio. Vamos a tomar un x en la intersección. Como f y g son funciones, entonces van a existir y1 y y2 que pertenecen a los conjuntos de llegada, ¿sí? O sea, y1 que pertenece a prima y y2 que pertenece a b', ¿cierto? y1 que pertenece a prima y y2 que pertenece a b', porque f y g son funciones tales que ¿qué se cumple? Que f de x es igual a y1 y y g de x es igual a y2. Bien, entonces vamos a probar la primera propiedad para cada uno de los 4 operaciones que se definieron. Entonces, f más g de x es igual a ¿qué? A f de x más g de x. Recordemos que este x lo tomé de manera arbitraria siempre y cuando esté en la intersección. Entonces, ¿cuánto vale f de x? F de x dijimos que valía y1 y g de x vale y2. Y esto es igual a un número z que pertenece, ¿a quién pertenece? A la suma de los dos conjuntos, como habíamos definido del conjunto suma. Bien, ahora, en caso de la resta, lo definimos de manera análoga. F menos g de x se define como f de x menos g de x. Y de nuevo, acabamos de definir que esto es y1 menos y2, por lo tanto esto pertenece a A' menos B'. Esto pertenece a A' menos B'. Luego vamos con el producto. De manera completamente análoga, dijimos que f por g de x se define como f de x por g de x. Y en este caso, ¿cuánto vale f de x? Vale y1. ¿Cuánto vale g de x? Vale y2. Y este elemento pertenece a A' multiplicado por B'. Finalmente el cociente, completamente análogo, f partido g evaluado en x es f de x sobre g de x. ¿Y cuánto vale esto? Vale y1 sobre y2, siempre y cuando y2 no sea 0. Y esto pertenece a A' partido B' menos el 0. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos definido, hemos probado que nuestras relaciones, nuestras operaciones, nuestras 4 operaciones están bien definidas. Ahora vamos a probar que efectivamente esas funciones, que efectivamente estas relaciones o operaciones que acabamos de definir son funciones. Vamos a hacerlo de manera completamente análoga, solo partiendo de nuevo de acá. Vamos a partir de que x1, x2 pertenecen a A intersectado B. Sabemos que esto lo podemos hacer porque esta intersección es no vacía. Y vamos a asumir que x1
es igual a x2. Recordemos que x1 está en el dominio de la función f y también está en el dominio de la función g. Entonces, en cualquiera de los dos, en nuestras funciones f y g están definidos. Por lo tanto, yo sé que f de x1 es igual a f de x2 porque están bien definidas. Finalmente, g de x1 va a ser igual a g de x2 porque f y g son funciones. Aquí estoy utilizando la hipótesis de que estas f y g son funciones, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer, de tratar de comprobar estas definiciones. Finalmente ya nos queda muy sencillo probar que es una función. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a decir g, perdón, acá, vamos a escribir acá, vamos a suponer x1 igual a x2. Pues como x1 es igual a x2, entonces tenemos acá que f de x1 más, vamos a sumar estos dos, g de x1 es igual, sumamos al lado izquierdo, f de x2 más g de x2. Por lo tanto, ¿esto qué es? F más g de x1. ¿Y qué es esto? F más g de x2. Por lo tanto, la suma está bien definida. De manera análoga, lo haríamos con la resta. Simplemente sería borrar acá, poner un menos, borrar acá, poner un menos, no hay necesidad de copiar tanto, de nuevo acá, colocar un menos, y de nuevo acá, colocar un menos, y queda bien definida la resta. Es decir, la resta también es una función. Para el producto sería hacer lo mismo, cambiamos esto menos por el producto. Vamos a poner un asterisco acá para definir el producto. Entonces, ¿qué nos queda acá? Que el producto también está bien definido. Y el cociente, pues simplemente sería colocar acá cociente y también nos quedaría bien definido. De esta manera hemos probado que la operación o que la suma de funciones es de nuevo una función. Esto es supremamente importante. La suma de funciones es una función, la resta de funciones es una función, el producto de funciones es de nuevo una función y el cociente de funciones es de nuevo una función. ¿Para qué nos sirve haber definido estas operaciones? Nos sirve demasiado, porque de esta manera podemos probar que cosas un poco más complejas son funciones solamente utilizando este teorema. ¿Por qué? Si yo tengo la función constante c de x igual a c y tengo la función polinómica, digamos p de x igual a x a la n, entonces sabemos que estas dos funciones, que estas dos son funciones. Sabemos que esta va de r en r y sabemos que esta va de r en r. Por lo tanto, la intercepción de estas dos funciones es no vacía, es el mismo conjunto de los reales. Y la suma de estas dos, o la resta, pues, o el producto, pues nos va a dar también el conjunto de los números reales. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que la nueva función, llamémosla f de x, que sería el producto de estas dos, va a ser c por x a la n. Y esto es el producto de dos funciones y de nuevo es una función. ¿Y esto por qué? En el video antepasado estuvimos mostrando el polinomio, ¿cierto? El polinomio p de x de grado n, tal que esto es a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más punto a sub 1 por x más a sub 0, donde obviamente los a sub i pertenecen a los reales y x es nuestra variable que define que es una función o no. Entonces esto es una función, efectivamente. Sabemos que x a la n es una función y a sub n es una función. El producto de funciones nos da de nuevo una función y así con cada uno de estos productos. Y sabemos que la suma de funciones es de nuevo una función. Es decir, si sumamos este y este nos da una función, lo que queda acá lo sumamos con el otro y de nuevo nos da una función y así hasta llegar a sub 0. Entonces hemos probado que el polinomio de grado n, sin necesidad de hacer tanto esfuerzo, hemos probado que esto es en efecto una función. Igual, probarlo de otra manera, haciéndolo paso por paso como lo hicimos en el primer video,
tampoco es tan complicado. Es bueno que ustedes traten de hacerlo para que entiendan esta relación. Bien, vamos con otra operación adicional entre funciones. Y esta se llama la operación composición. Composición. Entonces, ¿cómo definimos la operación composición? ¿Cómo la escribimos? La escribimos G bonita F. Y se lee F compuesta G. ¿Cómo se lee F compuesta G? Entonces, para poder definir esta operación, lo primero que hay que tener en cuenta es dos funciones. Vamos a definir una función F del conjunto A en el conjunto B, donde F es una función. Y vamos a definir otra función G que va del conjunto B en el conjunto C. Ojo con esto, ¿qué estoy diciendo acá? Que el dominio de F es A y que el dominio de G es B. Bien, ya tenemos esta relación. Ahora, ¿cómo vamos a definir G, F compuesta G? La vamos a definir de la siguiente manera. Esta función va a ir del conjunto A en el conjunto C. O sea que el dominio va a ser el de la función F y el codominio o el conjunto de llegada va a ser el de la función G. ¿Y cómo la definimos? La escribimos G evaluado en F de X. Esto es G compuesto de F de X. De esta manera se define. Vamos a probar que esto está bien definido. Para probar que esto está bien definido, pues hacemos lo usual. Tomamos un X en el dominio y probamos que existe una imagen y probamos si dos elementos son iguales, probamos que sus respectivas imágenes son iguales. Bueno, entonces vamos a tomar primero un elemento, obviamente un elemento X que pertenezca a el dominio. Sí, un X que pertenece al dominio. Ahora, comenzamos a utilizar nuestras hipótesis. Como F es una función, entonces existe Y que pertenece a B, tal que F de X es igual a Y. Bien, ahora, ¿Y a quién pertenece? Y pertenece a B, esto es importante. Como Y pertenece a B y G es una función, entonces G de Y es igual a Z, que pertenece a C. Finalmente reemplazamos, colocamos G. ¿Qué es G de Y? ¿Qué es Y? Y es F de X. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? F compuesta X. ¿Listo? Hemos mostrado que está bien definida de una manera bastante sencilla. Ahora vamos a probar que esto en efecto es una función. ¿Cómo probamos que es una función? Pues de mano, tomamos X1 y X2 que pertenece al dominio. Y vamos a suponer que X1 es igual a X2. Como X1 es igual a X2 y sabemos que F es una función, entonces F de X1 es igual a F de X2. Vamos con esto. F de X1 pertenece a B, es decir, este elemento pertenece a B. Como pertenece a B, este elemento, entonces lo puedo evaluar en la función G. Y puedo decir que G evaluado en F de X1 es igual a G evaluado en F de X2. Pero por definición de composición, ¿qué es esto? Esto es G compuesto F de X1. ¿Y qué es esto? Perdón, F compuesto G de X1. ¿Y qué es esto? F compuesto G de X2. Es decir, acabamos de probar que esto está bien definido y que además es una función. Entonces hemos demostrado de manera muy sencilla las operaciones entre funciones. Ya con esto ya estamos preparados para probar muchas cosas. Pero antes de eso es bueno dar un ejemplo mostrando que esto no es igual a esto. Estas dos cosas no son iguales. Un ejemplo bien sencillo sería hacer lo siguiente. Tomemos f de x igual a x al cuadrado y vamos a tomar a g de x igual a seno de x. Bien, y entonces vamos a evaluar. Vamos a evaluar f compuesto g compuesto f de x. Esto es f de g de x.
Pero ¿cuánto vale g de x? G de x vale seno de x, entonces eso es f de seno de x. ¿Y qué es f de seno de x? Es seno al cuadrado de x. Entonces esto vale g compuesto de f. ¿Y cuánto vale f compuesto g de x? Entonces sería g evaluado en f de x. ¿Cuánto vale f de x? X al cuadrado. Y evaluamos x al cuadrado en nuestra función, entonces nos quedaría seno de x al cuadrado. Y podemos ver que estas dos cosas son completamente diferentes, por lo tanto hemos dado un ejemplo, un contraejemplo donde no se cumple, y si no se cumple, eso significa de manera inmediata que la propiedad no se cumple para todas las funciones, así que esto no conmuta, contrario a lo que ocurre con los productos y las sumas. Bien, ya teniendo esto, una disposición final para este video es que si yo tengo la función y, recordemos que la función y de x igual a x es la función identidad. Una propiedad súper importante de esta función es que independiente sea f una función cualquiera, ¿cierto? Entonces se va a cumplir esto. Es decir, la composición por la idéntica siempre va a ser la misma función. Vamos a comprobar. Entonces tenemos f evaluado en y de x. ¿Pero qué es y de x? Es la identidad. Por lo tanto, esto es f de x. Listo. Ya acabamos de mostrar que f compuesto y la idéntica es igual a la misma f. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Y compuesto f de x. ¿Qué es esto? Es la idéntica evaluada en f de x. Pero ¿qué hace la idéntica? Transmite el mismo elemento, siempre devuelve el mismo elemento, o sea que esto es f de x. ¿Listo? Y ya hemos probado esto que tenemos acá, que esta función conmuta, y esta es a la que llamamos la función identidad. Ya hemos dicho varias veces, hemos recalcado varias veces que la función identidad siempre se va a dar debilidad, como que un elemento va al mismo elemento. Bien, listo. Ya con esto hemos mostrado todas las propiedades importantes de las funciones. Entonces en el próximo video vamos a hacer otros importantes conceptos para que tengamos en cuenta y podamos seguir avanzando mucho más en este curso de análisis. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.